estuvieron funcionarios municipales, donde estuvieron también integrantes de la Asociación Civil o Trans, también estuvieron la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, también vecinos del barrio de los alrededores de los centros educativos, pero también vecinos de la calle 66. Así que vamos a comenzar a buscar voces para ir interiorizándonos de lo que sucedió en el día de ayer. Y comenzamos hablando con Eugenia Ullman, de Vecinos de Calle 66. Eugenia, ¿cómo le va? José María Oficina la saluda. ¿Qué tal, José María? Buen día. Bueno, Eugenia, finalmente en el día de ayer una nueva reunión, por momentos tensa, me dijeron. ¿Esto es así? Sí, hola, sí, es verdad. Fue bastante tensa porque nos encontramos con un grupo de padres y un grupo de alumnos que, a ver, no quiero ponerlo en términos y que esto después rebote, ¿no? Pero quizás ellos se están interiorizando respecto de lo que es la prostitución o estar en situación de prostitución. Y no tienen una gran formación en derechos humanos. Entonces todo lo que uno escuchó sonó bastante discriminatorio Ajá. en todo momento. Entonces, por ahí nuestras reacciones, nosotros como barrio ya venimos trabajando con todo esto hace muchos meses. Entonces, conocemos la problemática, hemos estudiado bastante al respecto. Tenemos otra mirada. Nuestra mirada desde el inicio fue tener una mirada de derechos humanos. O sea, nosotros considerábamos que no estábamos pasándola bien, que nuestra vida no era lo que es una vida digna, pero nunca dejamos de ver que las personas que están en situación de prostitución o las que se prostituyen por elección Sí. también tienen un montón de derechos vulnerados. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la municipalidad, lo primero que planteamos fue eso, o sea, que las dos partes que estábamos en juego, incluso que había más partes involucradas, porque también uno de los principales y graves problemas que nosotros teníamos acá, era lo que pasaba en el último tiempo, era la venta de drogas. Entonces vos también estás con otros colectivos que son vulnerables, como niños que estaban en situación de calles, adictos, gente con problemas de alcoholismo, o sea, que son personas vulnerables. Entonces nunca dejamos de ver esa cuestión. Entonces por ahí nos encontramos con un grupo de personas que no vienen trabajando de la manera que venimos trabajando nosotros, que no tienen esta mirada. Entonces, bueno, creo que ahí es donde saltaron varias veces las chispas, ¿no? Pero bueno, finalmente fueron los vecinos los que propusieron, fueron los vecinos y la gente del Albert Thomas, la que propuso básicamente que se traslade, entre otras, porque plantearon cosas descabelladas, ¿no? Sí. Y entre otras cosas, bueno, propusieron la calle 52, Y que era descabellada, una y las propuestas descabelladas, dígame una, a ver. propuestas descabelladas, como por ejemplo que fueran todas o sea, que se creara un lugar, un espacio cerrado en donde que ejerce la prostitución o que está en condiciones de prostitución ejerza ahí su actividad. Entonces, básicamente también es desconocer un poco lo que es la ideología de la persona que está en situación de prostitución o se está prostituyendo, que considera la calle el lugar para hacer visible su problemática, o el lugar, ese es en el caso de las abolicionistas, o por ejemplo en el caso no abolicionistas, que consideran que la calle es el lugar en algún punto más seguro para ellas porque no dependen de otra persona y no son víctimas de redes de trata. Sí. Entonces, bueno, esas cosas, o sea, cuando te sentás a hablar con gente a veces que no tiene la información que uno tiene, a veces se hace difícil porque chocan bastante esas cosas. Nos llamó poderosamente la atención que nos encontramos justamente con dos escuelas. Sí. Entonces, cuando vos escuchás eso desde los chicos o desde los padres o desde la comunidad educativa, realmente es muy llamativo. Nosotros, entre otras cosas, los vecinos de 66, ya lo dejamos dicho en esta reunión, pero entre lo que vamos a pedir es que se tomen, respecto de estos dos colegios puntualmente, que se den
clases antidiscriminatorias y que se explique lo que es la discriminación y que se explique lo que es cuáles son las nuevas cuestiones de género, porque es evidente que son dos comunidades, y cuando me refiero a comunidad no hablo solamente de los alumnos, hablo de alumnos, padres, directivos. Mira, creo que una de las personas por ahí que se mostró hasta más abierta fue el sacerdote, ¿no? Que tuvo otra mirada, quizás porque el sacerdote trabaja también con presos, que son también personas en algún punto vulnerables, y bueno, tenía otra mirada por ahí de la cuestión, pero nos sorprendió mucho de los alumnos que son adolescentes. Entonces, bueno, por eso se generaron bastante rispideces, y porque yo, a ver, nosotros los vecinos del 66 tenemos una postura que nunca la hemos dejado. Nosotros vamos a adherir el lugar que se considere más apropiado, pero siempre hemos pensado que no podemos decidir nosotros el lugar. Entonces, nunca decidimos el lugar, ni decidimos que fuera 115, ni decidimos que sea calle 52, ni vamos a decidir ningún espacio en el futuro. Esa es una competencia de la órbita municipal que le cabe al Estado. Y también a la persona que, en este caso, a las chicas de Otrans, que son las personas que también están involucradas, que conocen su actividad y saben cuál es el lugar para ellas. Ellos habían planteado ese lugar, o sea que ellos estuvieron contentas. Nosotros vamos a adherir, pero nosotros seguimos con esa postura como vecinos, no podemos decir cuál va a ser el lugar. Así que bueno, eso fue, ya te digo, un poco lo que plantearon estos vecinos y esas comunidades educativas que, entre otras, dijeron calle 62, a lo que Otrans adhirió automáticamente porque era algo que ellas venían buscando, fue una de las opciones que en su momento le habían pedido a la municipalidad, y la municipalidad había considerado que no. Eugenia, entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo están las cosas ahora en el barrio de 66? En el barrio de 66 están bien las cosas. Nosotros seguimos teniendo, a ver, como todavía no hay una zona así que se haya decidido, siguen estando. Sobre 66 ya no, sí todavía queda gente en Diagonal 73, en algunas transversales, queda mucha gente sobre calle 1. Entonces, bueno, es con esa gente. También sabemos que tienen mucha de esta gente tiene sus reparos a la hora de irse, pero bueno, con ellos habrá que hacer otro tipo de trabajo, de la misma manera que aquella persona que está en situación de prostitución y quiere salir, también hay que ayudarla. Entonces me parece que hay que dejar de ser hipócrita. A mí celebro que este tema realmente esté, que sea visible, que esté en discusión, que por lo menos lo ves en los diarios, que la gente se esté ocupando. Pero ya te digo, me pareció que desde este grupo de vecinos y desde estas dos comunidades educativas el enfoque fue: correme este mueble que me molesta, y nada más. O sea, la sensación que yo me fui bastante amargada desde ese punto de vista, porque siempre sentí que no podían dejar de mirar su ombligo, por así decirlo, ¿no? Porque siempre hablaban como: yo no puedo ir al bosque, mi hijo no puede hacer tal cosa, mi hijo tiene que ver una travesti vestida en la puerta. Y nosotros en esta zona que fue es la más grande, donde siempre hubo más gente, tenemos 12 colegios, 12. Te lo dije en un momento. Entonces no podemos venir a hablar de dos colegios como si fueran, no sé, la Meca, por así decirlo, cuando realmente somos muchos los barrios en donde se ejerce la prostitución. Ya te digo, en mi barrio, en mi vereda, hay un jardín de infantes municipal. Esa era una parada de travestis. Entonces, a ver, no podemos, y la sensación con la que te quedás como vecino es esa, ¿no? Que pareció que, bueno, esto es una cosa que molesta y hay que sacarla sin haber estudiado la problemática a fondo, y ya te digo, ¿entendés? Con un montón el discurso que vos escuchás del otro lado es francamente discriminatorio. Eso es lo que
la sensación con la que yo me fui. Así que, bueno, de todas maneras, ya te digo, nosotros vamos a apoyar, no vamos a poner palos en la rueda porque hemos venido trabajando por esto. Así que, pero también pensamos y de hecho, cuando salta la gente del Albert Thomas, un poco lo vimos como un retroceso, porque nosotros ya veníamos incluso trabajando, ya habíamos hecho contactos con Otrans y ya habíamos empezado a trabajar en otras cuestiones que realmente son importantes, como empezar a pensar en los procedimientos policiales o cómo va a ser el tema de la seguridad o cómo ver cómo insertar a esas chicas en la sociedad. Entonces me parece que a toda esa gente, ya te digo, yo no sé si es porque nosotros venimos trabajando desde hace mucho, entonces venimos teniendo otras miradas, y porque ellos recién arrancan con esto, no lo sé, pero bueno, evidentemente había dos discursos barriales totalmente distintos y creo que ahí fue donde se armó un poco la discusión. Me pareció igual importantísimo que se sentara en la mesa, bueno, Claudia Vázquez Aro y el resto de las chicas de Otrans, la gente de la federación, las chicas de la Federación de Gays, Lesbianas y Travestis, así que me pareció importante. La reunión así que bien. Sí. Gracias por atendernos, Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Eugenia Ullman, de Vecinos de Calle 66, una de las partes que estuvieron reunidas en el día de ayer en la zona, por la zona roja, donde esto fue en la Iglesia del Valle, cuando nos decía que le sorprendió el discurso de la comunidad educativa, el discurso discriminatorio de padres, de alumnos y de propios alumnos, como diciendo, sáquenme este mueble. Fuerte lo que decía justamente Eugenia de lo que pasó en el día de ayer. En algunos momentos teníamos esa información que había sido una reunión álgida.